Siempre pensé que sabía lo que era el dolor, pero eso era otra cosa. Yo estaba en el mostrador de la joyería, como de costumbre, atendiendo a los clientes, cuando él entró. El hombre que, sin quererlo, me hizo olvidar dónde estaba. Se acercó, parecía casual, pero algo en él hizo que mi corazón latiera más rápido, de una manera extraña, como si estuviera a punto de colapsar. Y entonces lo miré y todo se detuvo. Era imposible no notar la similitud. La misma manera de mirar al suelo, la misma postura, los mismos ojos, como si el tiempo se hubiera detenido y me hubiera devuelto al peor día de mi vida. Sabía en el fondo que algo andaba mal, pero aún así, no podía apartar los ojos de él. No pude ver eso. El hombre frente a mí, Diego, tenía los mismos ojos que Rafael, mi difunto esposo. Fue un shock tan grande que apenas podía respirar. Rafael había muerto en un accidente de coche hacía 8 años, o al menos eso era lo que me decían. El dolor de la pérdida todavía estaba fresco en mi memoria, como si no hubiera pasado el tiempo. Y ahora, allí, frente a mí, estaba alguien que era él, pero no fue así. Estaba viendo al hombre que amaba, pero él estaba allí, con otro nombre, con otra vida, y no se acordaba de mí. Fue un golpe. No sabía cómo reaccionar. El hombre se presentó como Diego Herrera y dijo que había perdido la memoria después de un accidente ocurrido casi al mismo tiempo que murió mi marido. Hablaba con una naturalidad que me hizo preguntarme si estaba delirando, pero sus ojos eran los de Rafael. Sentí que algo no estaba bien, que esto no era una coincidencia. Quería creer lo que decía, quería poder convencerme de que todo era solo un error del destino, pero no pude. Cada palabra suya, cada gesto, me hacía sentir aún más vacío. Rafael, mi marido, el hombre que amé, estaba allí, con otro nombre, otra historia, sin ningún recuerdo del pasado. Y eso me carcomía. ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó durante todos estos años? ¿Y por qué ahora parecía una persona diferente? No lo sabía, pero mi dolor había cambiado. Ahora, era un dolor de desconfianza, de pérdida y de un profundo miedo a lo que estaba por venir. Estaba en un torbellino de emociones, y la confusión era inmensa. No sabía si estaba empezando a perder la cordura, o si el dolor de la pérdida me estaba haciendo ver cosas que no estaban allí. Fue una sensación casi física, como si el suelo se abriera bajo mis pies, y estuviera a punto de caer en un abismo de incertidumbre. Diego estaba frente a mí, pero era imposible negar que tenía la misma mirada, los mismos gestos que Rafael. Sabía que no me reconocía. El dolor en mi pecho era insoportable, pero lo que más me dolía era ver su indiferencia. Habló de su nueva vida de forma fría, como si realmente hubiera perdido todo del pasado. No podía entender cómo parecía tan distante, como si el hombre con el que había compartido tantos momentos de mi vida hubiera desaparecido, dando paso a un extraño. Cada palabra suya me hacía sentir aún más incómoda. La forma en que me trató, como si fuera una persona más, una extraña, me hundió el corazón. Pero lo peor de todo fue que yo sentía, que él me estaba ocultando algo. Había un vacío en sus ojos, un intento de ocultar algo mucho más grande de lo que quería admitir, como si el cuerpo de Rafael estuviera allí, pero su alma había sido arrancada. Aquella noche fue demasiado larga, y no recuerdo cómo logré pasar las horas hasta el amanecer. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. El rostro de Diego quedó grabado en mi mente, pero no era solo él lo que me perturbaba. Eran los detalles, los gestos, las miradas que me decían que algo andaba muy mal. No podía sacarme de la cabeza la idea de que ese hombre no era Diego, no era ese nuevo nombre. Él era Rafael, mi amor, mi esposo, pero algo lo había cambiado. Reviví ese día del accidente, reviví el funeral, cada lágrima derramada y todo lo que he aprendido desde entonces. ¿Por qué estaba vivo? ¿Por qué no se acordó de mí, de nosotros? Estaba fingiendo no entender, o quizás estaba siendo manipulado. Comencé a cuestionar todo lo que me rodeaba, las cosas que había ignorado durante tanto tiempo. Cuando vi a Diego sentí que la ira crecía dentro de mí. Rabia por no tener más respuestas, por ver a alguien que alguna vez fue todo para mí transformarse en una versión distorsionada de sí mismo. El dolor de la pérdida fue bastante duro, pero ahora tenía que lidiar con la incertidumbre. La sensación de que me estaba dejando atrás alguien que se suponía que era mío, alguien a quien amaba profundamente. Ya no sabía en quién confiar. Si la persona frente a mí seguía siendo él,
o si el Rafael que conocía había sido borrado por completo. Y ese miedo, esa ira, solo crecía a medida que trataba de comprender lo que estaba pasando. Algo me decía que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, y eso me aterrorizaba aún más. Lo que estaba a punto de descubrir podría destruir la vida que creía que tenía, pero no tuve elección. Necesitaba descubrir la verdad. No sabía cómo actuar. La angustia me consumía a cada momento, y no podía dejar de pensar en las posibilidades. Recordé el hospital, las horas que pasé esperando noticias del accidente, el dolor de recibir la noticia de su muerte. Recuerdo la sensación de estar destrozado por dentro, pero ahora, frente a Diego, sentí algo completamente diferente. No era el Diego que yo conocía, sino una versión de él, una versión más fría, más distante, casi vacía. Decidí que necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. No podía seguir adelante, ignorando que algo estaba muy mal. La verdad me llamaba, y mi mente estaba decidida a buscar cualquier pista, cualquier indicio que me hiciera creer lo que realmente ocurrió. Sabía que el camino sería difícil, lleno de trampas e incluso peligroso, pero era lo único que podía hacer para encontrar la paz. Ya no me preocupaban las consecuencias. Lo que me consumía ahora era la idea de que podría estar viviendo una mentira, y de alguna manera, eso era peor que el dolor de la pérdida. Cuando llegué a casa ya estaba anocheciendo. Tuve que calmarme y pensar con claridad cómo podía seguir adelante. Sabía que debía proceder con cautela. No podía dejar que mis emociones me cegaran ante la realidad. Necesitaba entender qué había pasado el día del accidente, por qué estaba tan diferente y por qué nada parecía tener sentido. Comencé a revisar las cosas viejas de Rafael, buscando alguna pista que pudiera ayudarme. En un cajón de su oficina encontré algo que me heló la sangre, una carta, escrita por él mismo, hablando de algo que estaba investigando, algo relacionado con una empresa y gente poderosa. La carta no mencionaba directamente quiénes eran esas personas, pero hablaba de corrupción, de algo grande que estaba por descubrirse, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando leí esas palabras. ¿Qué había descubierto mi marido antes de morir? ¿Había encontrado algo? ¿Era posible que el accidente no fuera accidental? El miedo se instaló en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando. Ese trozo de papel no era solo un vestigio del pasado, era la clave para entender todo. Pero ¿qué haría yo con esta información? Estaba tomando un camino sin retorno, y lo que más me asustaba era que si alguien sabía lo que estaba haciendo, estaría en peligro. Pero aún así, no pude parar. Necesitaba más respuestas. Lo más difícil estaba aún por venir. Sabía que para encontrar respuestas tendría que enfrentarme a personas poderosas. No sería una simple investigación. Estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. La carta que encontré mencionaba una tal Corporación Montesinos, pero no daba muchos detalles. Necesitaba saber más sobre esto y dónde podía encontrar información sin llamar la atención. Fui a la oficina de Rafael, pero en lugar de buscar más documentos, mi mente estaba más centrada en lo que podría haber descubierto. Estaba tratando de juntar las piezas, pero parecía que había más preguntas que respuestas. Sin embargo, una cosa estaba clara. La muerte de Rafael no había sido un accidente. De alguna manera, lo habían silenciado. Una sensación de urgencia me invadió, como si estuviera corriendo contra el tiempo. Me sentí como si me estuvieran observando, pero al mismo tiempo no podía ignorar la necesidad de seguir adelante. Algo me decía que si no hacía algo ahora, nunca tendría la oportunidad de descubrir qué le pasó realmente a Rafael y por qué lo perseguían. Mi única opción era seguir adelante, aún sabiendo los riesgos que corría. Lo que pasó después me dejó completamente sin palabras. Decidí buscar información sobre Montesinos Corporation, así que contacté a un viejo amigo de Rafael, un periodista que tenía experiencia investigando grandes empresas. Me dijo que hubo una serie de casos que involucraban a la familia Montesinos, casos que nunca llegaron a los medios, sino que fueron silenciados mediante acuerdos y sobornos. Al oír esto, se me revolvió el estómago. ¿Cómo nunca me había dado cuenta de esto?
eran lo suficientemente poderosos para controlar todo, incluso la prensa. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la advertencia de mi amigo. Me dijo que tuviera cuidado, que las personas que investigaban a la familia Montesinos desaparecían, o, peor aún, eran encontradas muertas en circunstancias misteriosas. No sabía qué hacer. Por un lado, quería ignorarlo todo y seguir adelante con mi vida, pero la otra parte de mí no podía aceptar que no pudiera obtener justicia para Rafael. Y luego estaba Diego. Él tenía una conexión con todo eso. No sabía si podía confiar en él, pero sentía que tenía algo importante que decirme. Por muy arriesgado que fuera, sabía que necesitaba volver a verlo. Algo me decía que tenía más que revelar. Conocí a Diego en un café del centro de la ciudad. Parecía incómodo, nervioso, y miraba constantemente a su alrededor, como si temiera que lo siguieran. El silencio entre nosotros duró unos minutos antes de que finalmente hablara. Con expresión tensa, me dijo que en la muerte de Rafael había más de lo que yo podía imaginar. Me reveló que la corporación Montesinos estaba involucrada en un enorme esquema de corrupción, que involucraba no solo dinero, sino también una red de políticos, policías y empresarios que estaban involucrados en gigantescos fraudes. Rafael estaba investigando algo grande, Clara. Sabía demasiado, dijo en voz baja y llena de miedo. No sabía si creerle a Diego, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que estaba diciendo la verdad. Lo peor, me dijo, fue que a la familia Montesinos no le importaba a quién había que destruir para proteger sus secretos. Me sentí un poco más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo, más aterrorizado. Si Rafael había sido asesinado para silenciar lo que sabía, eso significaba que yo también estaba en peligro. La presión me estaba agobiando, y sabía que si no actuaba pronto, podría ser demasiado tarde. No sabía en quién confiar, pero la sensación de estar siendo observado solo crecía. Me di cuenta de que había coches sospechosos aparcados cerca de mi casa, y una noche, algo que nunca olvidaré, alguien intentó entrar en mi apartamento. Estaba en casa con Miguel, y de repente escuché un ruido en la puerta. Mi corazón se aceleró. No lo pensé 2 veces antes de coger el móvil y llamar a la policía, pero cuando la persona intentó forzar la puerta, una oleada de pánico me invadió. Sabía que no se trataba de un robo cualquiera, era un mensaje. Alguien quería callarme. En una fracción de segundo, pensé en todo lo que estaba en juego. No podía permitir que Miguel y yo fuéramos víctimas más de esta red de corrupción. Después del incidente, la sensación de ser observado se volvió insoportable. A cada paso que daba, sentía que ya no estaba sola, como si me estuvieran observando todo el tiempo. Intenté averiguar más información sobre la corporación Montesinos, pero todo parecía cada vez más lejano, como si las respuestas estuvieran cubiertas por una nube de silencio, y cada día que pasaba, me preguntaba más y más si estaba realmente preparado para afrontar una batalla tan grande. Comencé a encontrar pistas sobre la verdadera identidad de Daniel, o más bien de Rafael, a medida que investigaba más. En una de mis investigaciones, encontré un archivo antiguo escondido en la oficina de Rafael, algo que no debería estar allí. Se trataba de un conjunto de documentos que mostraban una serie de transacciones que involucraban a la corporación Montesinos, pero lo más impactante era el nombre de Rafael en varias de estas transacciones. Estuvo involucrado, sin lugar a dudas. Esto significaba que el accidente no fue solo un intento de silenciar una mala conducta simple, sino más bien un asesinato para encubrir algo mucho más grande. En uno de los papeles había una foto que, junto a su nombre, lo mostraba a él y a unos hombres de aspecto sospechoso. Con cada segundo que pasaba, parecía que más piezas de este rompecabezas encajaban en su lugar, pero al mismo tiempo surgían más amenazas. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero no sabía a dónde me llevaría, ni quién estaba dispuesto a detener lo que estaba tratando de revelar. Las amenazas aumentaron y la presión empezó a pesar. Era como si detrás de cada paso hubiera una sombra que se acercaba cada vez más. A partir de ahí, los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. El sentimiento de ser perseguido, de ser vigilado, se intensificó. Recibí llamadas misteriosas, algunas con voces distorsionadas, otras simplemente con risas. Cada vez me sentía más rodeado. Para entonces, ya sabía que la familia Montesinos me estaba vigilando, y nada de lo que hacía parecía ocultar mis intenciones. Pero algo dentro de mí se negaba a detenerse.
Se negaba a permitir que Rafael, o mejor dicho, Diego, siguiera perdido en esa mentira construida a su alrededor. No sabía si lo hacía por él o por mí mismo, pero de lo que estaba seguro era de que las personas que estaban detrás de todo esto necesitaban ser expuestas. Ya no me importaban las consecuencias. Cuando finalmente descubrí el verdadero alcance de los implicados, incluso dentro de la policía, el peso sobre mis hombros se hizo aún más insoportable. Pero con cada paso que daba, una sensación creciente de que algo estaba a punto de suceder me consumía. Sabía que lo peor estaba aún por venir. El clima en la ciudad ha cambiado drásticamente. Las calles, que antes parecían la escena común de un día cualquiera, ahora parecían más oscuras, más opresivas. Podía sentir el peso de la mirada de cada persona, como si todos supieran algo que yo no. Cuando menos lo esperaba, sucedió algo extraño. Recibí una visita inesperada. Marta, una ex empleada de la familia Montesinos, apareció en mi puerta temblando, apenas capaz de hablar. Estaba visiblemente asustada, pero sus palabras fueron claras. Ellos saben que tú lo sabes. Cuando reveló detalles sobre la participación de Diego y la verdadera razón del accidente, mi corazón dio un vuelco. Ella estaba dispuesta a ayudarme, pero de alguna manera también se sentía como otra invitación al riesgo. Marta tenía algo que demostraba que el accidente de Diego no fue accidental, sino un atentado, y a partir de ese momento, las piezas del rompecabezas empezaron a tener más sentido. Desde el momento en que apareció, el juego se volvió aún más peligroso, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Su ayuda significaba una oportunidad, pero también una amenaza mayor. La presión aumentaba cada día. Las amenazas iban desde llamadas telefónicas y mensajes anónimos hasta reuniones cara a cara, muchas de ellas en lugares aislados donde apenas podíamos ver lo que nos rodeaba. Sin embargo, no fue solo la amenaza física lo que empezó a atormentarme. Se produjo algo más profundo, más psicológico. Empecé a dudar de todo, de mi cordura, de la realidad en la que vivía. Los encuentros con Marta empezaron a ser cada vez más esporádicos. Ella pareció distanciarse, como si temiera lo que estaba por venir, y comencé a darme cuenta de que se estaba volviendo cada vez más paranoica. En una de nuestras reuniones, me contó de un lugar donde estaba escondido el archivo con las pruebas, pero antes de que pudiera darme más detalles, desapareció, como si hubiera sido tragado por la propia ciudad. La sensación de estar solo, de no poder confiar en nadie, me consumía, como si todo a mi alrededor fuera un gran juego de sombras, donde lo que parecía verdad se desmoronaba cada vez más. Con cada paso que daba hacia la verdad, parecía que el camino se volvía más enredado, más complicado. En una noche particularmente densa, cuando la ciudad estaba silenciada por el sonido de la lluvia, recibí una llamada telefónica. La voz del otro lado de la línea me sonaba familiar, pero estaba distorsionada por el miedo. Era Roberto, un antiguo compañero de trabajo de Diego. Me había estado evitando todo este tiempo, pero ahora estaba dispuesto a decirme algo crucial. Vienen por ti, Clara. No sabes con qué te estás metiendo. Vi la conexión. Los Montesinos no solo son poderosos, son inmunes, dijo, entre suspiros y miradas furtivas, como si temiera que le escucharan. Sabía que estaba en un punto de no retorno, pero en ese momento fue como si se hubiera levantado un velo, revelando lo que había detrás de la cortina de la impunidad. Un sistema de corrupción tan bien estructurado que, hasta entonces, nunca lo había imaginado. Roberto me dio algunas pruebas, pero no fueron suficientes. La verdad, como él, parecía cada vez más lejana, y con cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo corría más rápido. La sensación de ser observado nunca había sido tan real. Me moví por la ciudad en constante vigilancia, sintiendo las miradas de extraños siguiéndome, las sonrisas forzadas, las conversaciones en voz baja y los gestos sospechosos. Cada vez que doblaba una esquina o entraba en un nuevo establecimiento, sentía que el peligro me rodeaba, y fue precisamente cuando la tensión estaba en su punto álgido, cuando los Montesinos dieron el golpe final. Una noche, cuando regresé a casa después de un largo día, mi puerta estaba abierta y las luces de adentro estaban apagadas, pero algo no estaba bien. No era lo que esperaba ver, ni la tranquilidad habitual. La habitación fue saqueada y había una nota sobre la mesa. En él se leía con una letra impecable: «No entiendes a qué te enfrentas, Clara.
Será mejor parar mientras todavía haya algo que salvar. Sabía lo que eso significaba. Habían cruzado la línea. No había vuelta atrás. Estaba en un juego que no elegí jugar, pero que ahora se convirtió en una cuestión de vida o muerte. Y lo único que quería, más que nada, era una respuesta, una solución, la verdad que me sacaría de esta oscuridad. La amenaza se hizo realidad mucho más rápido de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, cuando fui a trabajar, la joyería estaba en un estado completamente diferente. Los escaparates estaban cubiertos, la luz parecía más tenue, y la atmósfera era fría y sin vida. Sabía que algo andaba mal, pero lo que me hizo aún más incómodo fue ver a Marta, la ex empleada, allí, esperándome. Ella no solía aparecer muy a menudo, pero cuando la vi, su mirada era diferente. Parecía incómoda, como si estuviera tratando de esconderse de algo. Mientras se acercaba a mí, con manos temblorosas, me dijo: «Saben lo que estás tratando de hacer, Clara. No tienes más tiempo. Nos están mirando ahora. Lo que tú sabes, lo que yo sé, todo eso ya está comprometido». El miedo era palpable. La miré y vi la desesperación en sus ojos. Ella estaba consciente del peligro en el que se había metido, pero aún así, estaba dispuesta a ayudarme. Necesitaba más piezas de este rompecabezas, más información que me acercara a entender lo que realmente le pasó a Diego, pero el riesgo cada día era mayor. Me entregó unos documentos, piezas de información que podrían ser la clave de todo, y con un último suspiro de valor, Marta se despidió y desapareció en la calle, sin mirar atrás. Me sentí como si estuviera a punto de ser absorbido por algo que estaba mucho más allá de lo que podía controlar. Pasé la noche revisando los documentos que me dio Marta. Había algo extraño allí, algo que todavía no podía comprender del todo. Fotografías, transcripciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos eliminados. Todo indicaba que la corrupción era mucho más profunda de lo que había imaginado. Y lo que más me asustó fue darme cuenta que Diego, antes de desaparecer, ya sabía del esquema de fraude, lavado de dinero y todos los demás delitos que estaban sucediendo ante nuestras narices. Había sido un obstáculo, y eso fue lo que provocó que lo silenciaran. Pero a medida que leía, una pregunta seguía apareciendo en mi cabeza. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo había llegado a esta información? Fue entonces cuando un pensamiento me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Daniel no era solo una víctima, él era la clave. El accidente, la amnesia, todo parecía escenificar una historia bien elaborada para ocultar su verdadera identidad, la identidad de Diego. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba que él recordara. Necesitaba la verdad, pero con cada paso que daba, el agujero parecía hacerse más profundo. Sabía que si llegaba hasta el final, no habría vuelta atrás. Y en el fondo, el miedo de perder lo que quedaba de mi vida, de mi hijo, era insoportable. El día siguiente fue un torbellino de decisiones y sentimientos encontrados. Ya no podía confiar en nadie, y eso me ponía aún más ansioso. La policía, siempre tan amigable con los Montesino, ciertamente estaba encima de mí, vigilando cada movimiento. Incluso sin pruebas concretas, sabía que estaban esperando que cometiera un error. Sin embargo, no pude parar. El reloj estaba en mi contra, y sabía que la única oportunidad de salvar a Diego, de entender lo que realmente pasó, era enfrentarlo directamente. Entonces decidí que lo buscaría ese mismo día, aún sabiendo el riesgo. No tuve elección. Sabía que mi vida pendía de un hilo, pero lo que más me impulsaba era la posibilidad de recuperar todo lo que había perdido. Mi marido, mi familia, la verdad. Pasé toda la mañana planeando, preguntándome dónde podría encontrarlo. Ya no estaba en la joyería ni en ningún otro lugar obvio. Lo que sí sabía era que estaba más cerca de lo que pensaba. Por la tarde por fin encontré una pista que me hizo creer que estaba en el camino correcto. Una llamada telefónica anónima desde un número bloqueado me dijo exactamente dónde encontrarlo. Al principio pensé que era una trampa, pero algo en mi intuición me decía que tenía que ir. Era un lugar aislado, una casa vieja en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre parecía desierto, pero con una energía pesada que me daba escalofríos solo pensarlo. Llegué allí con el corazón acelerado, y cuando entré, el olor a humedad y la sensación de abandono se apoderaron de mí. El silencio era casi opresivo. Dentro encontré a Diego, pero ya no era el hombre que amaba, el hombre que conocía. Era diferente, más distante, más oscuro.
Sus ojos no eran los mismos, y el miedo que sentí cuando lo vi fue indescriptible. Parecía un extraño, pero sabía que era él. Mi corazón se aceleró, pero antes de que pudiera hablar, él se volvió hacia mí y me dijo: «No deberías estar aquí. Ellos están viniendo». Lo que más me asustó fue su mirada. Una mirada vacía, como si ya no fuera el mismo. Algo había cambiado en Diego, y eso me hacía tener más miedo que nunca. Tenía que actuar rápido, pero sabía que en cualquier momento mi vida podía ser destruida. No sabía qué hacer. Tenía muchas preguntas, pero todas parecían inútiles. ¿Cómo podía estar allí y al mismo tiempo tan lejos? ¿Qué le pasó a Diego? ¿Qué le había hecho la familia Montesinos? Quería gritar, exigir respuestas, pero algo en el aire me decía que no estaba en posición de ayudarme. Había un miedo profundo en sus ojos, y eso solo me hizo sentir más desesperada. Intentó empujarme, con un movimiento nervioso, como empujándome, pero no pude. Lo sostuve por el brazo, sintiendo su cuerpo tensarse. Miró a su alrededor, para comprobar si había alguien cerca, y susurró, como si tuviera miedo de que lo escucharan: «A ti también te matarán. No puedo protegerte». Me quedé allí, sin palabras. El hombre que amaba decía que no podía protegerme. Era como si hubiera sido completamente moldeado para ser otra persona, pero todavía había algo allí, algo que yo sabía. El dolor era insoportable, y yo solo deseaba que todo fuera una pesadilla, pero no fue así. Sabía que estaba sucediendo algo mucho más profundo, algo mucho más oscuro de lo que podía haber imaginado. Las palabras de Diego resonaron en mi mente mientras caminaba de regreso a mi casa, sin saber qué hacer con toda la información que había recibido. Ya no podía confiar en nadie. La idea de que incluso el hombre que amaba estaba controlado por fuerzas mayores me causaba pánico, y lo peor fue que sabía que a mí también me estaban observando. Era como si estuviera en el centro de una red, donde cada uno de mis movimientos era vigilado, y cada paso era parte de algo mucho más grande y peligroso. Necesitaba respuestas, pero con cada segundo que pasaba, la verdad se alejaba cada vez más. ¿Qué le pasó a Diego? ¿Qué le pasó a Eduardo? Sabía que tenía que encontrar una manera de liberarlo, pero ¿cómo? Ya me había enfrentado a tantas amenazas y mentiras, y ahora, más que nunca, me sentía sola. Pero una cosa era segura: no me iba a rendir. Lucharía hasta el final. Por él, por Miguel, por mí. Puede que la justicia no se logre por medios convencionales, pero yo todavía creía en mi fuerza para hacer lo que fuera necesario. Lo único que no sabía era el coste que tendría para mí y mi familia. El día siguiente fue una pesadilla. Apenas podía dormir. Las imágenes de Diego y las palabras que me decía seguían martillando en mi cabeza. En cada esquina me sentía como si me estuvieran observando, como si me estuvieran cazando. Cuando entré en la joyería esa mañana, la tensión era palpable. Las luces, habitualmente tan brillantes, parecían tenues, y la habitación estaba más silenciosa que de costumbre. Fui a mi puesto y comencé a trabajar, pero mi cuerpo estaba allí, mientras mi mente vagaba muy lejos. No podía dejar de pensar en lo que había dicho Diego. Había algo en su forma de hablar, con ese miedo en sus ojos, que me hacía sentir como si me estuviera pidiendo que me alejara, que no me involucrara más. Pero ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría volver a mi vida normal después de todo lo que había descubierto? Sabía que la respuesta estaba allí, en algún lugar, en las pistas que aún no podía unir. Y cada día que pasaba, la situación parecía más peligrosa. Solo quería entender cómo Diego, el hombre que amaba, se había convertido en un completo extraño, incapaz de recordar nuestro pasado. Por más que lo intenté, no pude aceptar la idea de que ya no era quien yo conocía. Pero la verdad comenzó a surgir de maneras extrañas e inesperadas. Esa tarde, cuando se fue el último cliente y la tienda estaba vacía, llegó un mensaje anónimo a mi celular. No fue como los otros que había recibido antes, los que simplemente me amenazaron para que guardara silencio. Este era diferente. Sé lo que estás intentando hacer. No te dejarán llegar a la verdad. Si continúas, tu hijo pagará por esto. El texto era simple, directo, pero la amenaza era clara. La sensación de miedo me apretó el pecho de una manera que nunca antes había experimentado. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se iluminó. Con cada palabra que leía, con cada amenaza, sentía que estaba más cerca de la verdad, más cerca de descubrir qué le pasó realmente a Eduardo. Sabía que la familia Montesinos estaba detrás de todo,
y cada vez era más evidente que harían cualquier cosa para garantizar que el secreto se mantuviera. Pero no pude parar. Ahora no. Ya estaba tan inmerso en este juego que no había vuelta atrás. Cualquiera que fuera el siguiente paso, tenía que darlo, no solo por mí, sino por Miguel. Miré mi teléfono una vez más, sintiendo la presión de todo lo que estaba por venir. Y entonces, sin pensarlo 2 veces, decidí que afrontaría lo que fuera necesario para sacar la verdad a la luz. La amenaza que recibí ese día nunca abandonó mi mente. Cada sonido en la calle, cada sombra a mi alrededor, parecían estar observándome. Me estaban siguiendo, de eso estaba seguro. Incluso mientras trabajaba, no pude evitar sentir que algo andaba mal. Y luego, al final del día, sucedió algo que confirmó mi peor sospecha. Justo cuando estaba a punto de cerrar la tienda, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró discretamente, sin hacer ruido. Se acercó lentamente al mostrador y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó para hablarme en un tono bajo y urgente. No era un cliente común y corriente. Me miró de una manera que supe que me reconocía. No dijo mucho, pero la mirada que me dirigió parecía una advertencia, como si me estuviera alertando de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Dijo solo una frase: «Saben que te estás acercando. Tienes que tener cuidado, Clara». Después de eso, simplemente se fue. Me quedé allí, paralizado, sin saber si esto era real o simplemente otro intento de intimidarme. Pero una cosa era segura: estaba diciendo la verdad. Estaba empezando a acercarme mucho a algo que podría cambiarlo todo. Decidí que necesitaba actuar rápido. Ya no podía esperar más para descubrir la verdad en medio del juego de manipulación y miedo que la familia Montesinos me había impuesto. Necesitaba entender quién me estaba ayudando, quién me estaba advirtiendo y cómo se conectaban todos los hilos de esta red de mentiras. Así que esa noche, después de dejar a Miguel en casa de un amigo, fui a casa de Marta. Ella fue el testigo clave, y si alguien podía ayudarme a juntar las piezas del rompecabezas, esa persona era ella. Marta siempre tenía información que podía ayudarme, pero siempre era cautelosa, como si tuviera miedo de decir demasiado. Cuando llegué a su casa, parecía más nerviosa que de costumbre. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, y estaba visiblemente aprensiva. Antes de que pudiera preguntar, ella empezó a hablar. «Clara, no sabes lo que haces. Te van a agarrar, te van a hacer desaparecer, igual que hicieron con Eduardo». Nunca había visto a Marta tan asustada, pero al mismo tiempo, sus palabras fueron un alivio. Fue como si finalmente estuviera lista para ayudarme. Ella me contó lo que sabía sobre los Montesinos, sobre cómo estaban involucrados en un esquema criminal, manipulando y destruyendo las vidas de todos los que intentaban cruzarse en su camino. Y luego, cuando finalmente habló de lo que realmente le pasó a Eduardo, sus palabras me dejaron helado hasta los huesos. La verdad era más oscura de lo que imaginaba. Marta hablaba con tanto miedo que parecía estar reviviendo la pesadilla de todo lo que había sucedido. Ella me dijo que Eduardo había estado involucrado en una investigación que expuso una red de corrupción vinculada a los Montesinos. Había descubierto esquemas de lavado de dinero, fraudes a gran escala e incluso apropiación indebida de fondos públicos. Clara, él estaba cerca de algo grande, algo que podía destruir todo lo que habían construido los Montesinos, y por eso tenía que desaparecer, dijo, con las palabras saliendo casi como un susurro. La sensación de angustia me apretó el pecho. Era difícil creer lo que decía, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. ¿Por qué si no fuera algo tan grave, Eduardo habría sido eliminado de forma tan brutal? ¿Por qué la familia Montesinos llegaría a tales extremos para ocultar la verdad? La respuesta estaba allí, clara como la luz del día. No solo mataron a Eduardo, sino que lo escondieron para que nadie supiera la verdad. Y ahora, Daniel, que estaba frente a mí, era la prueba viviente de que todavía estaba allí, pero en una forma completamente alterada. La única pregunta era, ¿cómo podía sacar esto a la luz pública sin poner en riesgo mi vida y la de Miguel? Al día siguiente ya no pude posponer más la decisión. La idea de involucrar a la policía, o a cualquier autoridad, parecía demasiado arriesgada. La corrupción estaba en todas partes, y los Montesinos tenían control sobre todo. Incluso los medios de comunicación estaban en sus manos, y nada de lo que se decía podía considerarse seguro. Tenía que tener cuidado y actuar solo, sin llamar la atención. Sabía que necesitaba pruebas concretas,
Pero, ¿dónde podía encontrarlas? Marta me sugirió que fuera al archivo antiguo de la joyería de Eduardo. Dijo que había un conjunto de documentos que él guardaba guardados, algo que nunca fue encontrado después de su muerte. Tenía algo importante allí, me dijo. En ese momento, un plan comenzó a formarse en mi mente. No pude esperar más. Fui a la joyería y comencé a buscar, desesperada. Algo me decía que si encontraba lo que estaba escondido allí, tendría las respuestas que tanto necesitaba. Sin embargo, lo que encontré en ese archivo fue más de lo que podría haber imaginado. Se trataba de un conjunto de documentos que vinculaban directamente a los Montesinos, con una red de lavado de dinero y corrupción que involucraba incluso a políticos y empresarios de alto nivel. Ese fue el momento en que la verdad comenzó a revelarse ante mis ojos. Con los documentos en la mano, mi mente estaba acelerada. El peso de todo parecía insoportable, pero al mismo tiempo, había una sensación de alivio por tener finalmente la evidencia que confirmaba lo que ya sospechaba. Sin embargo, sabía que no podía andar difundiéndolo sin tener un plan. Los Montesinos tenían ojos en todas partes, y cualquier paso en falso podía ser fatal. Las amenazas empezaron a llegar poco después de descubrir los documentos. Primero fue una llamada anónima, con una voz distorsionada que me decía que dejara todo de lado y siguiera adelante con mi vida. Si no lo hiciera, las consecuencias serían dolorosas. Sabía lo que eso significaba, pero entonces, una parte de mí, la parte que todavía creía que podía conseguir justicia para Eduardo, se negó a ceder al miedo. Lo más difícil fue mirar a Miguel e imaginar lo que pasaría si algo me pasara. Él era la única razón por la que luchaba. No podía rendirme ahora. Después de todo lo que habíamos pasado, fui a ver a Daniel, o mejor dicho, a Eduardo, una vez más. Cuando me miró, vi algo en sus ojos que me dio fuerzas para continuar. Todavía estaba allí, atrapado en un cuerpo que ya no reconocía, pero había algo familiar en su mirada, algo que me decía que no estaba completamente perdido. «Sé quién eres», dije sin estar segura de cómo reaccionaría, pero al escuchar esas palabras, pude ver una chispa de reconocimiento en sus ojos. La mirada de Eduardo se fijó en mí, y algo en su rostro cambió. Era como si estuviera tratando de luchar contra algo dentro de sí mismo, una batalla silenciosa que nadie más podía ver. Él no dijo nada, pero la forma en que me miró hizo que mi corazón se acelerara. ¿Cómo podría ayudarle a recordar quién era realmente? ¿Cómo hacerle comprender la gravedad de la situación? Sabía que la amnesia era una condición cruel y que estaba atrapado en un pasado que ya no le pertenecía. Pero lo que realmente me angustiaba era pensar que él no recordaba a Miguel, cómo era el padre que tanto amaba. Fui a la sala de Eduardo, donde pasamos un tiempo juntos, mientras él trataba de recordar de alguna manera los pedazos de su vida antes del accidente. Empecé a hablar de nosotros, de lo felices que éramos, de nuestro hijo. Cada palabra parecía pesar más que la anterior, como si intentara sacarle algo. Poco a poco, su expresión fue cambiando, como si algo empezara a tener sentido, algo que ya había olvidado. «Miguel», susurró, como si el nombre fuera una llave para desbloquear recuerdos perdidos. Pero nada podía prepararme para lo que sucedería después. Lo que me dijo a continuación me dejó paralizado. El miedo se apoderó de mí. Me acuerdo, sé lo que pasó. Quisieron matarme. «Los Montesinos», dijo, y la última palabra sonó como un grito ahogado que resonó en mis oídos. Esas palabras de Eduardo sonaron como una descarga eléctrica. Los Montesinos. Estaban más involucrados de lo que jamás imaginé. No solo recordaba, sino que ahora sabía lo que había sucedido. Una parte de mí quería celebrar. Después de todo, él estaba volviendo a la superficie, recuperando los recuerdos que podrían ser la clave para destruir la red de corrupción que los Montesinos habían creado. Pero había otra parte de mí que sentía un escalofrío, un miedo visceral al saber que ahora que empezaba a recordar, los peligros serían aún mayores. «Van a por ti, Eduardo. Lo sabes, ¿no?», hablé, tratando de ocultar el pánico en mi voz, pero sabía que él podía ver la tensión en mi rostro. Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara comprender el alcance de todo aquello. «Ya no soy Eduardo. Me convirtieron en alguien que no soy. Me borraron todo». Esas palabras me cortaron el corazón como un cuchillo. Estaba perdido en algún lugar entre la identidad de Daniel y la verdad sobre Eduardo, y aún así,
Estaba tratando de luchar contra sus propios demonios, aquellos que lo manipulaban. Pero ¿a qué costo? Él todavía creía que podía salvarse. Yo, por otro lado, sabía que no era solo él quien estaba en riesgo. Miguel y yo ahora también éramos objetivos. De repente, el sonido de un coche que se detenía delante de la casa nos dejó helados. La adrenalina corrió por mis venas y por un momento quedé paralizado. ¿Quién sería? El miedo se apoderó de mí. Ya no sabía quién estaba de nuestro lado. Cuando miré a Eduardo, estaba tenso, con los ojos muy abiertos, como si sintiera lo mismo. El olor del peligro estaba en el aire. Y entonces, la puerta se abrió. Entró un hombre alto con traje. Era alguien a quien nunca había visto antes, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. Él estaba allí para advertirnos, o peor aún, para hacernos pagar por lo que estábamos a punto de descubrir. El hombre se quedó en la entrada por un momento, sin decir una palabra, simplemente mirándonos con una mirada fría y calculadora. Finalmente, habló. Sé lo que estás intentando hacer, y no va a terminar bien. No hacía falta decir nada más. Sabía exactamente quién era. Un secuaz de los Montesinos. Él estaba allí para asegurarse de que la verdad quedara enterrada para siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra única oportunidad era salir de allí, escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿a dónde iríamos? ¿Cómo escapar de una red tan poderosa? Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos mientras miraba a Eduardo, que ahora parecía más decidido que nunca. «Vamos, Clara, tenemos que irnos ya», dijo, y por primera vez en mucho tiempo, vi una llama de lucha en sus ojos, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. Esa noche se prolongó durante horas. La oscuridad parecía más densa, y el sonido de nuestros pasos apresurados resonó por las calles vacías. Huir parecía la única opción, pero el miedo nos paralizaba a cada paso. Miré a Eduardo, ahora Daniel, tratando de entender lo que estaba sintiendo. Su rostro estaba marcado por la duda y el dolor, pero había algo más en sus ojos, una fuerza que no había visto desde el día del accidente. Había perdido mucho de sí mismo, pero de alguna manera estaba resurgiendo, como si todo lo que había pasado fuera solo el comienzo de una lucha aún mayor. No sé cómo logró mantener la calma, pero al mirarlo sentí una chispa de esperanza. Tenía miedo, sí, pero sabía que con él no estaba sola. Esta pelea no era solo suya, era nuestra. Miguel nos necesitaba. Lo necesitaba. Finalmente encontramos un pequeño hotel en las afueras de la ciudad, un lugar lo suficientemente discreto para escondernos durante algunas noches. El lugar no era nada lujoso, pero en ese momento parecía un refugio seguro. El olor a humedad mezclado con el sonido lejano de la ciudad parecía menos amenazante que la vida que dejábamos atrás. Entramos en la habitación, cerramos la puerta y nos sentamos en silencio. Miré a Eduardo, que estaba en un rincón, con la mirada perdida, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. «Ya no sé quién soy, Clara», finalmente habló, con la voz ronca, sin mirarme directamente. Sus palabras cortaron el aire, dejando un peso insoportable. ¿Cómo puede alguien perder su identidad de esa manera? Sabía que no podía dar respuestas fáciles, así que me acerqué y puse mi mano sobre la suya. «Sigues siendo el Eduardo que conocí, y te voy a ayudar a recordarlo». Hablé con una determinación que yo mismo aún no sabía de dónde venía, porque en el fondo sabía que si lo dejaba perderse en ese lío de amnesia y manipulación, todos estaríamos perdidos para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y determinación. Cada movimiento, cada decisión, parecía empujarnos más hacia este laberinto sin salida. Mientras Eduardo luchaba con la amnesia, mi mente estaba siempre corriendo, tratando de conectar los puntos, tratando de descubrir quién estaba detrás de todo. Pero las amenazas continuaron. A primera hora de la mañana oíamos pasos en la calle y sabía que estaban cerca, observando cada uno de nuestros movimientos. Los mensajes anónimos se hicieron más frecuentes, cada uno más amenazante que el anterior. Comencé a darme cuenta de que con cada paso que dábamos hacia la verdad, más peligrosos se volvían los riesgos. Sabían que estábamos cerca, que estábamos descubriendo algo que nunca debía revelarse. La sensación de ser vigilado las 24 horas del día era asfixiante. Parecía que siempre estaban a la vuelta de la esquina, siempre un paso adelante, listos para alcanzarnos. La inseguridad se convirtió en una presencia constante, casi palpable. Fue entonces cuando, durante una de las noches más tensas,
apareció una figura inesperada. Marta Salazar, la mujer que yo consideraba simplemente una ex empleada que había dejado la joyería hacía años, apareció en nuestra habitación, casi sin previo aviso. Ella estaba pálida, y su rostro estaba marcado por la tensión. Parecía haber vivido algo que ni siquiera yo podía imaginar. Nunca supe si estaba indecisa o si se había involucrado en algo más oscuro. Pero ahora, allí, frente a mí, estaba más pálida que nunca. «Sé quién intentó matar a Eduardo», dijo con voz débil pero firme. Ella tenía los detalles, todos los detalles, de algo que yo todavía no había podido conectar. De repente, todo tenía sentido. Las conexiones secretas, la implicación de la familia Montesinos en el tráfico de tierras públicas y el lavado de dinero. Marta no era solo una observadora pasiva, estaba enredada en este oscuro juego, y ahora estaba dispuesta a ayudarnos a atrapar a los culpables. La tensión en el aire era palpable. Ahora la verdad parecía más cerca, pero sabía que no sería sencillo. Marta reveló lo que había presenciado durante los meses que trabajó para los Montesino. Describió reuniones secretas, documentos falsificados e incluso amenazas explícitas a cualquiera que se atreviera a cuestionar a la familia. «Son inmunes, Clara», dijo, casi con expresión derrotada. «La policía está comprada. Los medios de comunicación han sido silenciados. Hacen lo que quieren, pero lo que no saben es que hay alguien que está mirando, alguien que todavía puede hacer la diferencia». Cada palabra que decía parecía confirmar mis peores sospechas, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se encendió. Ya no estaba solo. Teníamos la información, teníamos la oportunidad de exponer todo. Sabía que tenía que actuar rápido. La idea de acudir a la policía estaba fuera de cuestión. Todos estaban involucrados de alguna manera, o al menos bajo el control de los Montesino. Nuestra única oportunidad ahora era utilizar la evidencia que tenía Marta y buscar aliados fuera de la ciudad, personas que aún no hubieran sido tocadas por la red de corrupción. A medida que nos contaba más detalles, la tensión aumentaba. Sabía que era un paso crucial, pero el miedo a que me descubrieran y a que todo terminara era palpable. El juego estaba a punto de cambiar, pero ¿hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? Esa misma noche decidí que era hora de dar el primer paso hacia la verdad. Marta nos entregó los documentos y grabaciones que había logrado ocultar durante tanto tiempo. Con esto comenzamos a trazar un plan. Sabía que no podía confiar en nadie dentro de la ciudad, así que pensé en buscar un periodista de investigación, alguien con credibilidad y sin vínculos con los Montesino. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en el estómago, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. El peligro se acercaba, y yo sabía que cuanto más nos acercáramos a la verdad, más violento sería el enfrentamiento. Pero la idea de ver que se hiciera justicia, de ver a los responsables de la muerte de Eduardo finalmente pagando por sus crímenes, me dio fuerzas. Con cada documento que analizaba, me sentía más cerca de él, del Eduardo que amaba. Sabía que todavía estaba allí, en algún lugar, luchando por recordar quién era, y por muy difícil que fuera yo, también lucharía hasta el final. No importa lo que pasó, no importa lo que hicieron los Montesinos, ya no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Fue una larga noche de constante ansiedad y miedo. Con cada ruido fuera del apartamento, me preguntaba si ya nos estaban cazando. El plan de acción estaba listo: contactar al periodista y enviarle las pruebas sin revelar nuestra identidad. Pero existía un riesgo inmenso, y sabía que cualquier error podía ser fatal. A la mañana siguiente, cuando intenté enviar la información, algo estaba mal. El correo electrónico que había preparado para el periodista fue rechazado, y mi cuenta de correo electrónico fue hackeada. Un escalofrío me recorrió la espalda. La familia Montesinos, de alguna manera, vigilaba cada uno de mis pasos. Me di cuenta de que la situación se estaba volviendo más grave de lo que había imaginado. No podíamos esperar más. Ya no había tiempo para la cautela. Sabíamos que nos estaban observando, y aún así estaba dispuesto a continuar. Ya no sería una víctima. No lo permitiría. La venganza por la muerte de Eduardo y la vida que destruyeron se haría, incluso si tuviera que hacerlo solo. La verdad empezó a emerger, lenta y dolorosamente. Recibí un mensaje anónimo en mitad de la noche, con una sola frase: «Saben lo que estás haciendo». El pánico se apoderó de mí, pero una mayor determinación surgió dentro de mí. Fue como si esa advertencia fuera el empujón final.
Ya no podíamos retroceder más. En ese momento tomé la decisión de llegar hasta donde fuera necesario, sin importar el coste. El plan ahora estaba claro: encontrar una manera de exponer a los Montesinos públicamente. Fui a la oficina de un antiguo colega de Eduardo, alguien en quien nunca había confiado del todo, pero que parecía ser una de las pocas personas que podía ayudarnos. Cuando llegó allí, estaba visiblemente tenso. Sabía que algo andaba mal, pero aún así necesitaba pedir tu ayuda. En el fondo, sentía que cada movimiento, cada contacto que hacía, me conducía a un punto sin retorno. No había vuelta atrás, y eso me aterrorizaba y me motivaba al mismo tiempo. En los días siguientes, los acontecimientos empezaron a acelerarse sin control. Cada nueva pista parecía empujarnos hacia un callejón sin salida, pero al mismo tiempo, mi sensación de que la verdad estaba a nuestro alcance crecía. Conseguí reunir más documentos que probaban la participación de la familia Montesinos, y con la ayuda del periodista, finalmente pudimos planificar la divulgación de la evidencia. Sabía que sería un movimiento arriesgado, pero era la única opción. Una noche oscura, decidimos enviar los archivos a un portal de noticias independiente, asegurándonos de que si algo nos pasaba, la historia se informaría. Cuando presioné enviar, sentí que se me quitaba un peso de encima, pero la sensación de miedo no desapareció. Sabíamos que a partir de ahora las consecuencias serían inevitables. Lo que más miedo me dio fue pensar en la reacción de Eduardo, o mejor dicho, de Daniel, cuando se enterara de lo que realmente ocurrió. Estaba tan perdido, tan manipulado por la familia Montesinos, que no sabía si aún tendría fuerzas para enfrentar la verdad. Llegó la mañana siguiente y el terror se hizo realidad. Cuando salía para el trabajo, noté un auto negro estacionado frente a mi casa. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna. Sabía que me estaban observando, pero ahora lo sentía mucho más real, mucho más cercano de lo que me hubiera gustado. En medio de mi pánico, sonó el teléfono. Fue una llamada desconocida. Cuando respondí, la voz fría y amenazante me dejó paralizado. Tomaste la decisión equivocada, Clara. Ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que dijeron, antes de colgar abruptamente. Con cada paso que daba, el miedo crecía. Ya no podía distinguir si la amenaza venía de la familia Montesinos o de personas involucradas con ellos. Me sentía acorralado, pero la sensación de que ya no podía rendirme, de que todo lo que había hecho hasta entonces había merecido la pena, me impulsaba a seguir adelante. Tuve que afrontar eso. Tenía que encontrar a Eduardo, recuperar a la persona que amaba y exponer la corrupción. Y a pesar de todo el miedo, aún sabiendo que podía ser demasiado tarde, no sabía cómo parar. No permitiría que esta historia quedara enterrada. La situación se agravó más rápido de lo que hubiera podido imaginar. Al día siguiente, el amigo de Eduardo, Roberto, se puso en contacto con un mensaje urgente. Él sabía de las amenazas, pero nos advirtió que había información más crucial que podría ayudar, pero que necesitaba vernos en persona para explicarnos. Quedamos tranquilamente reunidos en un café apartado, pero cuando llegué, me di cuenta de que algo andaba mal. Roberto parecía demasiado nervioso. Sus ojos evitaban los míos. Rápidamente me entregó una carpeta llena de documentos, pero antes de que pudiera explicarme, llegó un mensaje a su teléfono celular. Me miró aterrorizado y susurró: «Saben que estoy aquí. Tienes que irte ahora». El pánico se apoderó de mí, pero ya era demasiado tarde. No pasó mucho tiempo antes de que dos hombres encapuchados aparecieran afuera. El café estaba lleno, pero un pánico silencioso nos rodeaba. Incapaz de reaccionar, vi cómo arrastraban a Roberto hacia el estacionamiento y, antes de poder correr tras él, los secuaces desaparecieron con él. Los documentos se quedaron conmigo, y lo único que sabía ahora era que estábamos en mayor peligro del que jamás había imaginado. Pero la verdad estaba más cerca de ser revelada. La pregunta era si sobreviviríamos para verlo. Y así terminó todo. La verdad, la corrupción, las amenazas, todo mezclado en un gran torbellino de caos. Al final, la divulgación de los documentos generó una repercusión tan grande que la policía no tuvo más remedio que investigar, aunque el poder de los Montesinos todavía era demasiado grande. Tras semanas de presión, se produjeron algunas detenciones, pero no fue el final para todos los implicados. La parte más difícil fue Daniel. Finalmente logré encontrarlo, y aunque había recuperado parte de su memoria,
Ya no era el hombre que yo conocía. Parecía una versión más fría de Eduardo, alguien moldeado por otra realidad. Hablamos, pero las palabras nunca serían suficientes. Lo que quedó entre nosotros fue el dolor, el reconocimiento de que el amor que compartíamos ya no tenía lugar en la vida que él ahora llevaba. Y así la historia llegó a su fin, no con un gran final, sino con el conocimiento de que la verdad había sido revelada, incluso a costa de todo. Yo nunca volvería a ser el mismo, y tal vez él tampoco. Pero al menos, por un breve momento, la justicia prevaleció, y la lucha no fue en vano.